Hablaremos hoy en nuestro programa de la religiosidad popular, que podríamos definir como el conjunto de manifestaciones públicas que tienen su raíz en el pueblo y que son capaces de unir el hecho religioso con sus costumbres, sus tradiciones y su cultura. Buen ejemplo de ellas son las romerías y las procesiones de Semana Santa. Estas manifestaciones populares, esta religiosidad popular, trasciende de generación en generación, une a las generaciones y además tiene la importancia de que permite a muchas personas acercarse al hecho religioso. Monseñor Luis Argüello es arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Es un perfecto conocedor de la importancia de la Semana Santa en la Iglesia española y un defensor de las manifestaciones de la religiosidad popular, porque las considera una forma de vivir la fe y lo conecta con la realidad cultural de los entornos. Considera que debe haber una orientación doctrinal de las mismas porque son una vía de legítima evangelización y transmisión de la fe. Don Luis, ¿qué importancia da hoy la Iglesia a la religiosidad popular? Yo creo que vivimos en un momento de gran elogio de la religiosidad popular, sobre todo porque el Papa Francisco y su experiencia en Argentina, en Buenos Aires, pero también en todo lo que es la Iglesia en Iberoamérica, la ha vivido con gran pasión, podríamos decir. Por eso incluso en su propio documento programático, Evangelii Gaudium, dedica unos cuantos números a hablar de la religiosidad popular como la religiosidad del pueblo. Y en un momento en el que la Iglesia se afirma a sí misma como sínodo, como pueblo en camino, la forma de vivir la fe de un pueblo que camina a lo largo de la historia, en el presente, pero recogiendo su tradición, es especialmente valorado. En la religiosidad popular intervienen muy numerosos factores, pero hay dos que son esenciales. Por una parte está el factor religioso y por otra parte el factor popular, el factor tradicional. El equilibrio es lo que en buena medida ha dado vigencia a la religiosidad popular. ¿Hay ahora ese equilibrio? Podríamos decir que este fenómeno, que forma parte de la antropología cultural, vive la misma tensión que otras dimensiones de la antropología cultural, ¿no? Que es la diferencia que puede existir, o la relación que existe, mejor dicho, entre la cultura como cultivo de lo humano, las expresiones culturales que se dan según el momento de la historia y los lugares concretos donde se viven las cosas, y los productos culturales. Yo creo que hoy existe el riesgo de que los productos culturales, imágenes, procesiones, expresiones artísticas de todo tipo o de formas vitales de la existencia, se están desgajando de las culturas y de la cultura y por tanto sometiéndose a las reglas del juego de los productos culturales, que son reglas del juego económicas y políticas. Cuando digo políticas no me refiero solo a la política institucional, ¿no?, sino a las pequeñas disputas de poder que se dan en todo grupo humano. Por eso el desafío grande siempre, pero especialmente en esta hora, es asegurar la relación entre un producto cultural y la cultura, que desde el punto de vista de la fe tiene que ver con cómo vivimos la relación entre el Evangelio, la gracia que del Evangelio surge, y nuestra propia libertad, nuestra propia naturaleza. ¿Cómo puede la Iglesia de alguna manera pilotar esa necesidad de ir hacia un futuro? La Iglesia vive de la Escritura y de la tradición, pero al mismo tiempo peregrina hacia el futuro. Por eso tiene que dialogar con la novedad de cada época. En este sentido, la novedad de la época es que se ha producido una separación entre la sociedad, digo en nuestras sociedades occidentales, desde luego en la española, en la castellano-leonesa, en la que hemos dicho con fuerza soy católico porque soy de aquí, y estas son mis expresiones. Incluso hoy muchos no creyentes o no participantes de la vida de la Iglesia se reconocen en un catolicismo cultural, por decirlo así. Y en ese sentido es muy importante que aquellos que viven, que han acogido la tradición y que la quieren pasar a la generación siguiente, en un ejercicio misionero, reaviven su identidad, ¿no? Precisamente porque ya se ha producido una separación entre la Iglesia, pueblo que peregrina, y los pueblos que tienen diferentes referencias y que en muchos casos esas referencias son como si Dios no existiera. Por eso es muy importante que en el futuro de la vida de la Iglesia y de la religiosidad popular esta identidad se cuide. En el reciente Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, que se celebró en Medina del Campo, se abogaba por un mayor acercamiento entre las cofradías y la Iglesia, es decir, las personas que la Iglesia designa en su representación, por decirlo de alguna manera,
como conciliarios en las cofradías. Ese, digamos, distanciamiento que las cofradías algunas veces apuntan, ¿se puede recuperar? ¿Qué está haciendo la Iglesia? Yo creo que hay que reconocer que en el origen mismo de nuestras cofradías se vive en una iglesia en el que el protagonismo de los clérigos es muy, muy grande, hasta el punto de expresarse en formas de clericalismo. Y desde ahí muchas cofradías viven su propia pertenencia y protagonismo eclesial desde una dialéctica de enfrentamiento. Yo creo que la relación entre el ministerio jerárquico y las cofradías ha crecido, es mejor, pero tiene bastante que hacer. Por la parte de la jerarquía, también hemos vivido unos años posteriores al concilio de un elogio de lo que pudiéramos llamar una religiosidad ilustrada, en la que se ha mirado con sospecha, cuando no con un cierto paternalismo, a la religiosidad popular. Yo creo que hoy, humildemente, los que proceden o procedemos de la religiosidad ilustrada y los que vienen de la religiosidad popular, estamos llamados a encontrarnos, a reconocernos, a saber que las cofradías son la Iglesia y que, por tanto, formando parte de la Iglesia, asumen también lo que el ministerio ordenado es como servicio de comunión para todos. Don Luis, en los últimos tiempos abundan mucho las procesiones de carácter extraordinario. ¿Es necesario regular este tipo de procesiones? Yo creo que sí, porque si no estamos llegando a una situación en la que, con el deseo mismo de salir, de cada cual mostrar su propia presencia en la calle, se puede desvirtuar el sentido de las procesiones, y especialmente hablo de las procesiones de Semana Santa. Esto un poco nos pasaría, como iba a decir, con otros productos culturales, ¿no? Podemos estar esperando una época en la que habitualmente hemos comido un determinado plato de cocina, ¿no? Hoy es posible encontrar en los supermercados lo que antes eran productos de temporada todos los días del año, con lo cual se pierde, iba a decir, el encanto de saber esperar, el encanto de saber que las cosas tienen su tiempo, su momento. ¿En qué medida nuestra religiosidad popular peligra contaminada por la religiosidad popular de otros pueblos? Las cofradías y la religiosidad popular, que como su propio nombre indica, tiene que ser acogedora y recibir a muchas personas, incluso de pertenencia eclesial, en muchos casos débil, traen desde su pertenencia eclesial débil y desde su vivencia de estos otros cultos, que yo llamaría más de un tiempo pagano que de un tiempo secularizado, pues a cuidar su propia identidad. Es un poco triste, a veces a mí me ha pasado una experiencia que cuento con jóvenes de las cofradías, tratándoles de que me digan, que me expliquen el paso, que alumbran, que procesionen, y no saben. Entonces, claro, hay una inquietud grande en un asunto, que es la formación cofrade. Don Luis, estamos en el año de la esperanza. Habrá un jubileo de las cofradías en Roma, donde habrá representación de las Semanas Santas de Sevilla, de Málaga y de León en imágenes. ¿Deberían estar las cofradías de Castilla y León representadas, aunque no se lleven imágenes? Yo creo que sí, que debería de haber una presencia de cofradías de todos los lugares de España, pero luego se nos invita a que podamos vivir actos jubilares en nuestras diócesis. Aquí en Valladolid, por ejemplo, yo sí que tengo el deseo para poder realizar en Valladolid algún jubileo cofrade, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a los cofrades de la Semana Santa de Castilla y León para este año 2025? Pues que vivan lo más plenamente posible lo que en la Semana Santa celebramos, en el templo y en la calle, sin oposición, ¿no? Sino con un diálogo, con un coloquio fecundo, porque es ahí, en la muerte y resurrección de Jesucristo, donde se fundamenta nuestra esperanza. Muchísimas gracias.